toca hablar a mí, voy a seguir, estoy intentando seguir una línea de predicaciones sobre fundamentos básicos de la fe cristiana. Desde un punto de vista un poco particular, pero yo creo que puede resultar interesante. La última vez estuve hablando de el coste del discipulado. Bueno, un punto de vista que yo creo que es importante a la hora de enfocar una cuestión muy importante de la fe, ¿no? Desde la visión de nuestra comunidad, que es el discipulado. El discipulado se habla poco, pero nosotros pensamos que es uno de los fundamentos importantes de la vida cristiana. Y por consiguiente hay que tener claro qué es ser discípulo y qué no es ser discípulo, ¿vale? Mira, otro punto importante es el que quería tocar hoy, que es el tema del cambio. El cambio. No se habla demasiado de este tema específicamente. Se toca a veces marginalmente cuando hablas de otras cosas. Se habla de que hay que cambiar, de que, por ejemplo, hay que dejar de pecar, hay que ser mejor, hay que convertirse, Pero yo he escuchado pocos temas directamente enfocados en el asunto en sí, es decir, en lo que es el cambio después de que te conviertes, ¿vale? Hay una cosa que yo creo que es generalizada. Yo llevo muchos años escuchando a gente, acompañando, haciendo sesiones de coaching, de todo, ¿no? Y si hay algo que me llama la atención, o que siempre me ha llamado la atención, es la baja autoestima que tiene la mayor parte de la gente. Hay gente que puedes decir, bueno, es que tienes baja autoestima, no me extraña, pues porque pues a lo mejor estás en condiciones pues, muy difíciles o tienes carencias muy importantes, ¿no? Pero otra gente te llama mucho la atención, porque hay personas que las ves que aparentemente tienen todo y sin embargo su autoestima es casi igual de baja que las demás. Esto es una cosa que me llama mucho la atención. También me llama la atención que, aunque parezca paradójico, que la gente cuanto más autorreflexiva es y más inteligente, tiende a tener peor autoestima. ¿Vale? Y bueno, esto es una cuestión que es curiosa. Es decir, no importa la imagen que quieras dar, aparentemente, hacia afuera, no importa la imagen que tú des en tus redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos la imagen que todo el mundo da en estos lugares. A mí lo que me importa es cómo se siente la gente por dentro. Y yo os puedo asegurar que la mayor parte de la gente por dentro se siente mal. Cuando digo mal, por supuesto hay grados. Hay quien se siente mal. Yo he escuchado a personas en un hospital después de un intento de suicidio. Eso es estar mal. Y también escuchas a personas que, bueno, pues pueden no estar muy contentas consigo mismo, pero bueno, no piensan en suicidarse ni muchísimo menos. Lo van llevando. Pero esto sí que es una constante, una constante. Independientemente de quién sea la gente, en mi experiencia por lo menos, y en mucho de lo que he leído por ahí, la baja autoestima es un problema universal, que según las personas se manifiesta de una manera o se manifiesta de otra. Hay gente que la baja autoestima se manifiesta, por ejemplo, en aspectos físicos, pues que soy muy feo, esto pasa mucho en las chicas, o no me gusta mi cuerpo, o bueno, pues yo qué sé, ¿no? Otra gente es más bien en cuestiones de carácter o cuestiones de personalidad, pues es que no me gusta mi carácter, o es que soy demasiado tímido, o es que soy demasiado, yo qué sé, pues se me ve demasiado, yo quisiera ser más discreto, pero no puedo, en fin, hay de todo, ¿vale? Pero lo que es constante es esta especie de sentimiento de imposibilidad para cambiar. Entonces, la pregunta del millón, que es yo creo que la pregunta que hace nacer a la psicología o al coaching o al propio acompañamiento como disciplinas, ¿no? Y es si la gente cambia o no cambia. Es decir, ¿la gente realmente cambia? Bueno, yo hablo por mi experiencia. He decidido que ya a partir de una cierta edad uno tiene que hablar más por lo que cree que por lo que sabe. El saber se consigue leyendo
y bueno, pues recibiendo mucha información. Y yo creo que el creer, sobre todo, se fundamenta con la experiencia que uno tiene. En mi experiencia, a la mayor parte de la gente le cuesta mucho cambiar. A la mayor parte de la gente le cuesta mucho cambiar, ¿no? Me estoy acordando que esta es una pregunta que le hicieron una vez a Tony de Melo, ¿no? Dicen, pero ¿realmente la gente cambia? Y él no dio una respuesta tampoco muy de sí o no. Dijo, bueno, pues hay de todo, hay gente que sí, hay gente que no, ¿no? Ciertamente hay gente que cambia. Es decir, cualquier persona que haya estado involucrado, por ejemplo, en programas de rehabilitación, o pienso en Proyecto Hombre, pienso en centros como Reto, Remar, sin duda ha visto cambios dramáticos. Yo los he visto. Pues, por ejemplo, gente que te llega en un estado absolutamente lamentable, ¿no? Por ejemplo, gente con adicciones fuertes, ¿no? Yo viví la época de la heroína, sobre todo. Ahora, pues me imagino que con las drogas que pegan más ahora será similar, pero bueno, gente que te viene hecha polvo, con su salud completamente fragmentada, con su moral por los suelos, su autoestima ya ni existe, sus lazos familiares completamente rotos, sin amigos, ¿no? Y te llega a un centro y en algunos casos, pues a base de, bueno, pues de acogida, de autodisciplina, de amor y de una de cal y otra de arena, la gente sale adelante. La gente sale adelante. Y sale adelante de maneras a veces realmente espléndidas, ¿no? Da gusto, ¿eh? Yo se lo he contado el otro día, no sé quién, que estuve hablando con esta gente. Esta semana he hablado con bastante gente, pero una experiencia de hace años que estuve visitando una comunidad en Francia. Era una comunidad de acogida que tenían en medio de una ciudad, en la ciudad de Lille, y me llamó la atención que en aquella casa tenían el piso encerado, ¿vale? Y pasaban una máquina para pulir la cera todos los días. Y yo le pregunté a la responsable, yo le dije, en una casa en la que está entrando gente y saliendo continuamente a todas horas, ¿es práctico dar cera? Porque yo recuerdo que mi abuela, por ejemplo, daba cera en casa. Y siempre se lo pisabas y en el momento que ponías el pie dejabas la marca. La cera es así, ¿no? Y me sorprendió lo que esta mujer me dijo. Me dijo, mira, las personas que vienen aquí vienen con un caos absoluto. Vienen con un caos de falta de autoestima, vienen con un caos de falta de disciplina en sus vidas, de falta de armonía y de falta de belleza. Y nos hemos dado cuenta de que un ambiente especialmente cuidado, especialmente ordenado y lo más bonito que se pueda, ayuda mucho en su rehabilitación. No, yo me quedé con la copla. Fíjate, es de estas cosas que después de bastantes años te acuerdas de ella aún, ¿no? Y es verdad que hay gente que cambia. Yo recuerdo cambios dramáticos. Mira, de alguien que llega siendo un delincuente, con la policía detrás, que no sé qué, pero que llega a una comunidad de rehabilitación y que al cabo del tiempo pues se convierte en un pastor o en un líder de algo, ¿no? O alguien que es capaz de llevar una iglesia, por ejemplo. O incluso que se meta al sacerdocio y lleva una parroquia. Yo conozco casos. Y dices, hombre, ¿entonces el cambio es posible? Claro, a veces es espectacular. Yo más diría una cosa, el cambio a veces parece más fácil en personas que están muy mal, muy mal, muy mal, que en personas que están medio mal. Quizá porque, a mí me lo decía una vez un chico en Madrid, un chico drogadicto, decía, mira, yo llegué a sentirme tan mal con la heroína, que un día me puse delante de un crucifijo y empecé a gritar. Y empecé a decirle, joder, sácame de aquí, cámbiame, quiero salir de aquí, quiero salir de aquí, ¿no? Y cambió. ¿Por qué? Pues porque lo pidió de todo corazón. La oración que sale de lo más profundo, la oración del grito, esa es escuchada siempre, siempre. Y este chico cambió. Yo alucinaba. Yo no podía imaginarme que él había estado metido que él había sido un adicto, ¿no? Cuando le conocieron, un tío muy majo. Pero bueno, así fue. Entonces hay cambios espectaculares. La mayor parte de nosotros no estamos ahí. La mayor parte.
sea, no, bueno, pues somos gente que tenemos unas vidas más o menos ordenadas, somos gente de bien, que paga los impuestos, trabaja, y vota responsablemente y cosas de estas, ¿no? Y sin embargo, quizá a la gente que somos así es a los que más nos cuesta cambiar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cambiar no es una cuestión de vida o muerte. No es una cuestión de vida o muerte. Incluso llega un momento en el que te preguntas si merece la pena cambiar, ¿vale? Y sin embargo, el no cambiar nos hace sufrir. A mí el no cambiar me ha hecho sufrir mucho, ¿eh? Ya no tanto, pero todavía sigue molestándome en algunas cosas, ¿vale? Es importante cambiar. ¿En qué se puede cambiar? Esta es la pregunta siguiente. ¿En qué se puede cambiar? Bueno, yo una cosa que he tardado mucho en entender es que el carácter no se puede cambiar. El carácter de uno no se puede cambiar. Hoy leía una noticia, no sé dónde, que decía que un estudio reciente probaba que las fobias o cierto tipo de fobias se transmiten genéticamente. Habían encontrado un gen que transmitía algo que se supone tan personal, tan ligado a la experiencia personal, que puede ser una fobia. Decía, no, es que eso tiene, decía el estudio, no le leí a fondo el artículo, pero sí el titular, y decía, bueno, se ha descubierto, hay un estudio que apunta a que hay temores ansiógenos que producen ansiedad, que tienen un origen genético, Entonces tú fíjate, lo estructurado que está eso, que está hasta en tu ADN. Eso no significa que no se pueda cambiar, ¿eh? También cosas que son estructurales a veces se pueden modificar o se pueden cambiar. Pero el carácter en general no se cambia. Si no te gusta tu carácter de serie, pues vale más que te vaya gustando, porque ese carácter no va a cambiar. Si tú eres tímido, probablemente vas a ser tímido toda tu vida. Si tú eres una persona indecisa, una persona impaciente, o una persona pues, que le cuesta mucho ponerse al frente, que le cuesta mucho tomar responsabilidades, bueno, probablemente esa va a ser una característica que no va a cambiar. Es siempre la gran pregunta es ¿qué traemos de serie y qué se puede cambiar, ¿no? Esa es la gran pregunta científica, ¿no? El gran debate. Yo creo que yo cada vez pienso más que el carácter no se cambia. A mí hay cosas de mi carácter que no me gustan. Nada. Pero me he dado cuenta, después de intentarlo muchísimo y con mucho esfuerzo, que no, hay cosas que no puedo cambiar. Ya a mi edad no las voy a cambiar. Pero vamos, hace 20 o 30 años tampoco hubiera podido, ¿eh? Hay cosas que no se pueden. Hay cosas que no se pueden. Pero hay cosas que sí. Entonces la pregunta del millón es ¿qué se puede cambiar y qué no se puede cambiar? O ¿qué se debe cambiar y qué no se debe cambiar? Yo, por resumir, porque quiero ser muy práctico, quiero ser práctico e ir al grano y no enrollarme, porque me doy cuenta de que es lo que más se queda cuando hablas o cuando das una enseñanza, una predicación o lo que sea. A mí me parece que el cambio en el que tenemos que insistir, sobre todo, es en aquellos aspectos de nuestra personalidad que hacen daño a los demás. ¿Vale? Y muy ligado a esto, aquellas cosas nuestras que nos hacen que nos machaquemos continuamente. ¿Vale? La culpa o el sentimiento de indignidad o la tendencia a machacarnos a nosotros mismos una y otra vez por nuestros fallos y recordar es algo malsano. Es algo que no es positivo desde un punto de vista psicológico y que es profundamente negativo desde un punto de vista espiritual. Uno no tiene que machacarse. Arrepentirse no es machacarse. Arrepentirse es reconocer el error, intentar que no se vuelva a repetir y pedir misericordia a Dios para que nos ayude en el proceso. Esa es una actitud positiva a nivel interior. Pero a nivel exterior. Mira, tú puedes ser, por ejemplo, impaciente. Yo creo que lo que Dios te pide no es que cambies tu carácter y de pronto te conviertas en una pastaflora,
que te da igual soquearre. Primero, porque es imposible, salvo milagro. Y segundo, bueno, accidente. En mi pueblo había uno que, esto es verdad, había uno que era, le llamaban el raro del pueblo porque no hablaba nadie. Era un tío súper serio, nunca hacía bromas, no hablaba con nadie. Y decían, ahí va el raro, ¿no? Y un día se pegó un tortazo en moto, pero una piña buena. En aquella época no era obligatorio llevar casco. Y, oye, a mí me lo decían mis padres, dice, de pronto fulano, de la noche a la mañana cambió, empezó a contar chistes, a ser simpatiquísimo, a meterse en todos los araos, y a ser la persona más divertida del mundo. Y dice, no, fulano, el raro, el que cambió. Bueno, pues oye, pues sí, hay veces que ciertas lesiones cerebrales producen cambios, ¿no? Yo no haría la prueba por si acaso, porque nunca sabes más o menos cómo te va a salir, ¿no? Pero bueno, a este no le vino mal, o sea, creo que mejoró su vida muchísimo el tortazo que se dio. Bueno, normalmente eso no pasa. Yo creo que donde tenemos que incidir nuestros cambios es en aquellas cosas de nosotros que hacen daño a los demás. Por ejemplo, si yo soy un impaciente, voy a seguir siendo un impaciente toda la vida. Probablemente San Pablo era un impaciente. Y probablemente lo siguió siendo hasta que se murió. Lo importante es que tu impaciencia no haga daño a los demás. Si yo, porque soy un impaciente, le grito a la gente, voy en coche pitando a los que van demasiado despacio, o demasiado tal, o demasiado deprisa, eso no es bueno, eso no es de Dios. Ese es el primer punto que tengo que empezar a corregir. Si yo tiendo a hablar de más, cuando hablas de más siempre dices cosas inconvenientes, siempre. Por eso Jesús dice, ten cuidado con lo que dices, porque de cada palabra que des, cada palabra vana, el término griego es morfos, que significa vacío de contenido. Bueno, significa muchas cosas, pero aquí significa vacío de contenido. Por cada palabra tonta que digas tendrás que dar cuenta. Esto es una advertencia muy seria. Bueno, pues a lo mejor tienes que aprender a hablar menos. Si siempre tienes respuestas para todo y das respuestas a preguntas que no te hace nadie, eso lo puedes cambiar. Si tienes una necesidad enfermiza de demostrar lo que vales, y de que continuamente, pues porque te sientes muy mal interiormente y de que continuamente te pasen la mano y te digan lo guay que eres, pues reconócelo y a lo mejor ahí sí que puedes cambiar, porque esa actitud puede dañar a otros. Es decir, yo creo que el cambio siempre tiene que ir a las cosas que hacen daño a los demás. Teniendo en cuenta esa actitud de no machacarte a ti mismo, eso es previo, pero una vez que hayas conseguido más o menos eso, intenta que tus defectos no hagan daño a los demás. Intenta que tus defectos, que el primer cambio sea cambiar las cosas que hacen la puñeta a los otros. Porque a la larga esas son las que más te van a afectar a ti también. Yo, por ejemplo, cuando cometo un error, pero es solo dentro de mí, no afecta a nadie, dices, bueno, solo lo sé yo, queda entre yo y Dios, no se ha enterado nadie, no ha perjudicado a nadie, pues Señor, perdóname, voy a intentar hacerlo mejor la otra vez. Por ejemplo, tienes un mal pensamiento. Dices, ese tío qué tonto es, ¿no? Automáticamente te das cuenta y dices, joder, Señor, perdóname, no tenía que haber pensado que es tonto. Vale, pero no se ha enterado nadie. Es muy distinto a que diga, ese tío es tonto. Si ya en vez de pensarlo lo digo, ya la cosa se agrava, porque eso sí que puede tener consecuencias. A esto me refiero. El primer cambio, el cambio más importante es que nuestro carácter, las cosas de nuestro carácter que hacen daño a los demás, puedan cambiar o que nos hacen ser cansinos. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se sabe esto? Cuarto punto. Bueno, pues es lo de siempre, ¿no? Normalmente, a mayor reflexión, mayor introspección, mayor autoconocimiento. A mayor comunicación con otros que me conocen y que son gente que me pueda dar un feedback positivo, o sea, porque si vas a decirle a alguien no sé qué, te dice, sí, no, es que eres un desastre, yo lo he pensado muchas veces, no hay quien te soporte. Es que de verdad, yo no sé cómo no te tiraron tus padres al río cuando naciste, porque, claro, si alguien te va a decir eso, pues mejor que no, ese feedback mejor que no te lo digan, ¿no? Pero cuando alguien te dice, hombre, sí, yo creo que, ¿tú crees que soy demasiado crítico? Pues sí, tiendes un poco a esto, ¿no? Yo creo que igual si callaras más o si, bueno, no opinaras tanto, bueno, pues es un feedback positivo. Ahí la gente puede decirte, mira, para nada, yo no veo eso que tú dices para nada.
Bueno, pues a lo mejor es una paranoia tuya, pero no es algo real. Es decir, uno conoce sus defectos reflexionando, pero sobre todo preguntando. Por eso en la comunidad damos tanta importancia al mentoreo y al acompañamiento, porque son dos herramientas, son dos instrumentos que ayudan mucho a reflejarte y a autoconocerte. Una vez que te autoconoces, que sabes por dónde patinas, puedes empezar a corregirlo. Normalmente la gente, yo los casos más difíciles que me he encontrado para cambiar es la gente que no lo ve. La gente que no lo ve. Es decir, tú les dices, mira, ¿tú no crees que el problema podría ir por ahí? No, que va, que va. No, de ninguna manera. Pero, ¿y tú no crees que a veces vas haciendo ciertas estrategias y cuando te dicen esto, no, se equivocan? Es que la gente es así. Hoy estaba buscando una bibliografía sobre soft skills, sobre habilidades sociales, y me encontré un libro que me parece que se titulaba ¿qué hago yo rodeado de todos estos idiotas? ¿Qué hago yo rodeado de todos estos tontos? ¿No? Y bueno, pues sí, ¿no? Tengo ganas de leer ese libro a ver de qué va. Pero hay gente que tiene esta actitud. Pues, ¿qué hago yo rodeado de todos estos subnormales? Es que no me entienden, ¿no? La gente que, aunque no te lo diga así, en el fondo piensa así, claro, lo tiene muy difícil para cambiar. Lo tiene muy, muy complicado. O sea, hay personas que, si habéis visto la entrevista esta del Papa famosa a los jóvenes, ¿no? La entrevista, bueno, la reunión que el Papa hace con jóvenes, ¿no? Se titula Amén, que está en Disney Plus. Si podéis verla, merece la pena verla. Yo la he visto ya 3 veces o 4. Y es chulo porque uno de los chavales le pregunta, ¿usted ha confrontado a algún pederasta? Así, vis a vis. Y el Papa dice, sí. Dice, ¿y qué le dicen? Y el Papa dice, encontré de todo. Está el que se cierra, ya que no entra bola. Nada. Lo niega hasta la evidencia. Lo niega todo. Hasta el que sí, hasta el que lo reconoce, se arrepiente, pide perdón, llora. Hay de todo. Pero hay quien, con todas las evidencias delante, lo niega. Y ya está. No sacas más de ahí. Bueno, pues esto es igual. La gente que niega todo no cambia. Lo tiene muy difícil. Hay gente que es como más sensible, como más receptiva. Hay gente que tienes que darle pocas indicaciones. Enseguida, 3 pistas que le des, ya la gente lo pilla y se da cuenta de lo que le estás diciendo. Con esta gente es fácil trabajar. Y hay otra gente que aunque le digas, mira, tú no te das cuenta de lo que estás haciendo, no lo veo, ¿no? Hay de todo. Y es importante saberlo. También cuando intentamos acompañar o ayudar a otras personas, saber qué tipo de gente hay. Hay gente que es de una manera y hay gente que es de la otra. ¿Vale? Y los pronósticos, por desgracia para unos, no son igual de buenos que para otros, ¿no? Un quinto aspecto sería, ¿cómo sé si he cambiado? ¿Cómo sé si he cambiado? Bueno, yo creo que este es más fácil. Sabes que has cambiado porque los demás te dicen que has cambiado. Hay gente que dice, no, yo es que he cambiado, pero es que nadie lo reconoce, nadie se da cuenta. Yo digo, a lo mejor has cambiado en aspectos interiores que no afectan a los demás, pero acabo de decir que los que importan son los que afectan a los demás. Tú no puedes decir si has cambiado por una razón muy sencilla. Tú no puedes ser a la vez juez y parte de ti mismo. Nadie puede juzgarse a sí mismo. No puede ser juez y parte, o sea, no, vamos a ver. Siempre necesitamos el feedback de los demás. Por eso el cristianismo es tan comunitario y por eso la gente que vive el cristianismo de una forma individual se traba tanto. Porque es que no tiene... Es como cuando vas... A mí me gusta, ya hace mucho que no lo hago, pero me gusta mucho salir a remar por la ría de Mogro. Cuando vas remando, para saber exactamente... En el agua no sabes dónde estás, por el agua es todo igual. Es importante para saber por dónde vas, dónde te lleva la corriente, fijarte en puntos de la costa, que sabes que están fijos.
Porque tú a lo mejor te crees que vas bien derecho y cuando te das cuenta dices, ostras, pero si me he pasado un montón, eso es que la corriente me está llevando. Si no tienes referencias fijas, te pierdes. Bueno, pues en el tema del cambio y de la transformación personal es igual. Si tú no tienes postes guía o referencias, ¿no?, de los demás, va a ser muy difícil si cambias o no. ¿Vale? Es decir, tu propio testimonio sobre ti no vale, solo vale el testimonio de los demás, que son los que pueden verte desde fuera. Los cambios interiores es verdad que no los pueden ver, pero cuando alguien te dice que no has cambiado es porque tus actitudes, las actitudes de ti que a él o a ella le afectan, no han cambiado. Y eso es lo importante, es de lo que se trata. ¿Vale? Y por último voy a decir 2 palabras sobre las herramientas para el cambio. Mira, la principal herramienta para el cambio es la contrición de corazón y la oración. Esta es la principal herramienta para el cambio. Cuando tú le pides a Dios que te cambie porque tú no puedes cambiar, tú sabes que por más que lo has intentado, no has podido, pídeselo al Señor. Porque la oración del corazón, la oración de las lágrimas, esa siempre es escuchada. Y cuando tú haces como el publicano de la parábola, ¿no?, y le dices, mira, Señor, yo perdóname porque soy un pecador, ¿no?, yo quisiera cambiar, pero no puedo. Hazlo tú, Señor, haz tú el milagro. Dios te va a escuchar, Dios te va a escuchar. A veces hace falta tiempo, a veces hace falta humildad, pero yo esto lo sé porque lo he vivido. Sé que es verdad, por eso lo digo. Cuando Dios quiere cambiarte, Dios puede cambiarte. Pero tienes que pedírselo de corazón y tienes que pedírselo desde tu impotencia, desde tu impotencia. Dicho esto, tienes que intentar lo que puedas. Tienes que intentar lo que puedas. Un elemento importante para el cambio es el siguiente. Yo siempre digo lo mismo. Y para mí es como una especie de, por lo sencillo y por lo tonto que es. ¿Quieres cambiar? Habla menos. Habla menos. Si reduces tus palabras al 50%, probablemente reducirás tus posibilidades de meter la pata un 50%. O más. O más. Ya está. Si reduces tus meteduras de pata a un 50%, probablemente reducirás tus problemas personales a un 50%. No está mal. Mira, solo con callar la boca. Solo con no decir nada. Yo hubo una época en que mi problema era que hablaba demasiado. Y le pedí al Señor que me cambiara. Bueno, hay gente que puede pensar que se pasó, ¿no? Hay veces que es claro. Quedarte en el medio no es fácil. Pero sé que es posible porque el Señor lo hizo. Dios me dijo hace tiempo una cosa, que me dijo, mira, o yo sentí que me dijo, mira, tú no digas ninguna palabra, ni corta ni larga, ni apropiada ni inapropiada, que no edifique el reino de Dios. Tú antes de decir lo que sea, hombre, si es buenos días, no. Pero antes de expresar una opinión o decir algo, primero piensa si merece la pena que lo digas o no estaría mejor callado, si va a aportar algo. Y después piensa si lo que vas a decir va a hacer que el reino de Dios crezca o por lo menos se mantenga, no que lo perjudique. Yo, por ejemplo, ya hace tiempo que me hice el propósito de no decir palabrotas en las predicaciones. Porque, bueno, aunque a mí me parece que no está tan mal, me doy cuenta de que hay gente, por ejemplo, en América Latina y tal, yo he visto comentarios a mis predicaciones que hay gente que dice, no, yo no puedo escuchar esta predicación ya, simplemente porque la persona ha dicho una palabrota que no voy a decir. Y yo digo, bueno, pues, oye, es verdad. Es decir, que aunque a mí me parezca que da igual o que así queda como más natural, pues para otra gente no es natural, pues cállate la boca, no pasa nada. A veces me escapan, A veces digo cosas que no debo decir, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque llega un momento en que tú mismo asumes esa autodisciplina. Llega un momento, ya no tienes ni que esforzarte, ya simplemente antes de decir algo, pum, dices, a ver, esto merece la pena que lo diga, no merece la pena que lo diga, este chiste, esta cosa, ¿no? Ese es un ejemplo. A mí me ha ayudado mucho leer.
O sea, cuando tú lees, hay gente que está muy en contra de los libros de autoayuda. Entre los libros de autoayuda los hay muy buenos y los hay también muy malos, pero a mí los hay que me han ayudado mucho, ¿no? Decir, mira, pues habla de esta manera, exprésate de esta manera, no hagas nunca esto, haz esto, no hagas esto, ¿no? Trabaja lo que puedas y en lo que no puedas, pide la ayuda al Señor desde lo más profundo de tu corazón. Y el Señor te cambiará. Probablemente no te hará como tú quieres, pero te hará como quiere Él, que es de lo que se trata. En este aspecto yo creo que son buenas noticias, ¿no? Dado que el Señor nos ama profundamente, a todos, nosotros también tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos y tenemos que aprender a mirar a los demás con misericordia. La mirada de misericordia produce milagros en la gente. Cuando una persona sabe que con sus defectos es aceptada, eso es milagroso. A mí a veces me gusta mucho, ¿no? en la comunidad. Yo creo que el valor más importante que tenemos en Fe y Vida, y lo pienso muchas veces, por lo menos a mí me pasa, y es que yo conozco los defectos de la gente que me rodea, más o menos, pero eso no hace que la quiera menos y tampoco hace que la valore menos de lo que la valoro. Y me imagino que a los demás les pasa igual, por lo menos a algunos, ¿no? Y yo leí una vez a alguien que decía, cuando en una comunidad se da esto, se ha entrado en el espacio sagrado. Es el espacio de la alianza. Cuando tú sabes cómo es la gente, ni los idealizas, ni los menosprecias, sabes cómo son, sabes los defectos que tienen, y aún así los quieres y los valoras, entonces has entrado. Entonces realmente estás formando una comunidad. Hasta que no llegas ahí, no has formado una comunidad. Mientras idealices a la gente o mientras estés despotricando todo el día porque no te quieren, no te hacen caso, no te valoran, no te has enterado todavía de cómo va la cosa. Es cuando llegas esa... Y yo me encuentro ahí y digo, ¿y cómo he llegado yo aquí? Bueno, no sé, pero he llegado. Y supongo que es un don de Dios. Y es una chulada. Yo creo que es algo profundamente terapéutico, es un verdadero fruto del Espíritu Santo, que creo que tenemos que valorar, porque a veces lo que se tiene no se valora, y también promover, porque no penséis que esto es tan corriente. Esto es un tesoro que tenemos que promover y que tenemos que compartir con otros. ¿Vale? Amén. No os doy más la tabarra.